El anuncio de la vuelta de Zinedine Zidane al banco del Real Madrid alegró a la mayoría de los fanáticos del equipo merengue, quienes sintieron su partida en los resultados de esta temporada, la primera en 3 años sin el francés en el equipo. Sin embargo, no todo pareciera ser felicidad dentro de la Casa Blanca, ya que algunos jugadores salieron a hablar tras su despedida el 29 de mayo del 2018. Otros futbolistas, sin embargo, podrían estar contentos con su regreso. Después de ganar la última Champions League ante el Liverpool por 3-1, el galés Gareth Bale fue uno de los que habló acerca de su relación con él, hasta ese momento, exentrenador del Real Madrid. De hecho, fue uno de los pocos que no se pronunció tras su adiós. No habló conmigo después de la final de Kiev. De hecho, todavía no he hablado con él. Nuestra relación era buena. No diría que somos mejores amigos, tan solo fue una relación estrictamente profesional, confesó el atacante tiempo después. En Kiev me sentí realmente frustrado por no empezar desde el inicio. Había jugado bastante bien desde que regresé de la última pequeña lesión que había tenido en diciembre. Marqué 5 goles en mis últimos 4 partidos de liga de la temporada y sentí que merecía estar involucrado desde el principio. Estaba bastante enfadado, para ser sincero. Obviamente, sentía que merecía ser titular. Estaba marcando goles. Así que, sí, supongo que fue difícil poner el enfado a un lado, continuó. Finalmente, tras ser consultado por quién era mejor entrenador, si Lopetegui o Zidane, deslizó: no estoy seguro de querer responder a eso. Otro de los damnificados tras la llegada del francés, sin duda será Dani Ceballos, quien en su momento disparó contra él. El que tiene que explicar por qué no me daba oportunidades es él. Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil. Pero llega un momento en el que ves que es imposible. Marco 2 goles en Vitoria, y al partido siguiente en Dortmund jugué 1 minuto. Yo le pregunté que por qué no jugaba, porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante, pero hubo un momento de la temporada en el que Kroos y Modric estaban lesionados, y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele, aseguró antes de revelar que, si seguía Zidane, tenía que buscarme una salida. Al contrario de sus respectivas situaciones, aparecieron Marcelo e Isco como los beneficiados. 2 jugadores que fueron clave durante la estancia de Zidane y que con Solari ocuparon la mayor parte del tiempo en el banco. Antes de su salida, el argentino le apuntó al español tras asegurar en rueda de prensa que, para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego conseguir la forma competitiva. En cuanto al brasileño, ya se rumoreaba con un posible traspaso a la Juventus, situación que hoy no sería del todo confirmada.
James Rodríguez, una incógnita. La última temporada del colombiano en el Real Madrid no fue del todo satisfactoria, ya que Zidane decidía mantenerlo como una alternativa en el banco de suplentes. Fue por eso que se decidió ponerlo en sesión, y el Bayern Múnich fue su destino. Con Solari, todo apuntaba a que cuando finalice el periodo a préstamo, iba a retornar al club. Sin embargo, la vuelta de Zidane podría complicar las cosas. Para colmo, Rummenigge, director gerente del club, consideró que cree firmemente que James jugará para el Bayern Múnich la próxima temporada. Tenemos que ejecutar la opción de compra que tenemos antes del 15 de junio. Todos estamos contentos con él. Más sobre este tema. Los mejores memes de la vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid. El Real Madrid anunció el regreso de Zinedine Zidane como entrenador en reemplazo de Santiago Solari. Susto y tensión en el vuelo del Atlético de Madrid a Turín.